En Tele 13 Radio comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Paula Comandari presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. 6 de la tarde con 1 minuto. Estamos comenzando una nueva edición de Conexión Tele 13. Jornada de viernes 23 de mayo. Se nos va. Casi se nos va. Querida Paula Comandari, ¿el mes? El mes de mayo, queda muy poco, Ramón. ¿Cómo estás tú? Acalorado. Yo también estoy bien acalorado. Es que está mucho más templado este estudio, está mucho más agradable. Sí, hay 17 grados, pero yo sentía como que había más. Como que bueno, había más. Hace un rato había más, obviamente. Oye, pero... a las 3 de la tarde te diría yo que hacía calor, ¿Sí? directamente. Sí, tal cual. Raro esto, ¿no? Bueno, veamos qué temas vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer conexión? Lo vamos a hacer con la Contraloría, que reveló las más de 700 instituciones públicas donde durante 2023 y 2024 más de 25.000 de sus funcionarios viajaron fuera del país durante periodos en que debían cumplir licencia médica. T13 dio a conocer en exclusiva que el ex ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, figura en el listado. Claro, sobre este caso y el rol de las licencias médicas tenemos comprometida una entrevista con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada. Y es interesante también porque hoy se suma a la lista de los doctores de hospitales que estaban con licencia, pero que atendían partos en el sector privado, en la nueva hebra que se está abriendo. Además, repasaremos la llegada de 45 chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos. El gobierno detalló la detención de 3 de ellos, indicando que quedaron bajo control de los tribunales de justicia. Y seguiremos con Estados Unidos, cómo no, porque el presidente Donald Trump reavivó la guerra comercial al señalar bien temprano hoy que las negociaciones comerciales con los países de la Unión Europea no estaban dando frutos, por lo que amenazó con aumentar a 50% los aranceles sobre el bloque y quedó la embarrada en los mercados de todo el mundo. Bueno, así comenzamos esta edición de día viernes de Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Europcar.cl, tu solución de movilidad. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart Inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, el tema del día, por supuesto, sigue centrado en esta polémica de estos 25.000 funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica. Por supuesto que se tiene que analizar el caso a caso, pero los sumarios ya están abiertos. Todo esto luego de que uno de los trabajadores que figuraba en el listado de la Contraloría renunciara a su cargo en la Subtel. Vamos a entregar los detalles. ¿Qué más se sabe? Asunción Chasman, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, Paula. Bueno, luego de que se conociera que viajó a Europa pese a que estaba con licencia médica, Raúl Domínguez, jefe de una de las divisiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien además es cercano al presidente Gabriel Boric, renunció a su cargo. Así lo confirmó el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien también informó que hay un sumario interno en curso que se instruyó previo a su dimisión. Hemos sido enfáticos que no podemos tolerar ningún tipo de abuso. Por eso, en primer lugar, estamos requiriendo informe a todos los ministerios y servicios. En segundo lugar, hemos instruido la realización de los sumarios respectivos. Y en tercer lugar, vamos a acompañar todos los antecedentes adicionales al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto que se llene adelante y se presenten las acciones correspondientes, sean estas de carácter civil o de carácter penal, según corresponda. Ahora, cada caso en particular lo tendrá que determinar el sumario que se realice.
Por otro lado, T13 dio a conocer que el exministro de Desarrollo Social del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Marcos Barraza, también aparece en el listado de empleados públicos que salieron de Chile mientras debían estar en reposo. Esto mientras se desempeñaba como jefe de gabinete de la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Al respecto, Barraza, a través de un comunicado, aseguró que actuó conforme a la ley y descartó que su caso sea parte de un patrón de abuso del sistema. En ese sentido, el militante del Partido Comunista aclaró que el 4 de octubre de 2023 viajó a México para asistir a un congreso del Partido del Trabajo y que regresó a Chile el 9 de ese mismo mes estando enfermo, por lo que, según explicó, acudió al médico al día siguiente y obtuvo una licencia médica que cubría los días 9 y 10 de octubre. Por su parte, la candidata presidencial del PC, Janet Jara, al ser consultada sobre este tema, afirmó que la posible irregularidad en la emisión de licencias médicas es una falta grave a la probidad. Sin embargo, precisó que no se puede meter a todos en un mismo saco. Respecto de Marcos Barraza, yo quiero decir que no es cercano a mí solamente en términos políticos, sino que también hemos tenido una trayectoria juntos, fuimos juntos desde jóvenes, tuvimos una carrera. Hoy día está pasando por esta situación, entiendo que sacó un comunicado explicando algunas cosas, pero él también tendrá que someterse a la misma vara y estándar que todas las demás personas. Bueno, es una situación que se enmarca dentro de todas las investigaciones que tendrán que dar cuenta con exactitud, caso a caso, va a requerir tiempo, de las 25.000 personas. Hay hartos casos que se tienen que analizar. Porque como decíamos en el día de ayer, pueden haber algunas justificaciones, ya lo hemos dicho, de personas, por ejemplo, que si estaban en algún tratamiento en el extranjero, si es que eso estaba cursado, tiene que estar también en el documento de la licencia médica, tiene que eso aparecer. Se verá luego en el detalle de las apelaciones que muestren las personas que vayan siendo citadas, porque recordemos que la Fiscalía abrió una investigación penal y señala que va a investigar todos los casos. Y mientras tanto, cada uno de los servicios del Estado ha sido conminado a que haga los sumarios respectivos para determinar qué fue lo que ocurrió en cada una de las denuncias. Y cuando se van conociendo los detalles, obviamente salta este caso de Marco Barraza, que en el comunicado que acaba de parafrasear Asunción, él lo que trata de señalar es que fue al médico al día siguiente de que regresó de un viaje al extranjero. Y él había regresado el día anterior y la licencia se la cursan desde el día anterior. Fue al médico el 10 y la licencia se la cursan del día 9, porque Claro, él venía era enfermo. martes 10 de Pero octubre. uno entiende que entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede allí? Según la explicación de Barraza, él llegó el día 9 a Chile, ¿se entiende? Ujú. Y la licencia aparece con extendida el día 9 también. Entonces se cruzan las fechas del momento que él llega. Eso se entiende del comunicado que se ha indicado. Bueno, tendrá la investigación que determinar justamente esa situación, porque él lo que explica es que viene llegando enfermo y por eso va al médico. Ahora, no me calza por qué está en el listado de la Contraloría si es que llega del extranjero y la licencia se la dan cuando él ya está acá. Es como raro, o sea, ¿por qué entonces aparece dentro del listado de personas que... Solamente una intuición, si es que todos estos datos son así, es porque tú cruzas la fecha y el 9 te da viaje y licencia al mismo tiempo. Ya, todavía hay unas horas que estarían ahí en cuestión. Sí, porque estás regresando a Chile. Mm. Entonces te aparece seguramente día 9 viajando, ¿en qué circunstancias? Viajando, llegando a Chile. Claro. Que ahora llegaste, qué sé yo, a mediodía, llegaste en la mañana, por lo tanto, fecha de ingreso al país, 9. Fecha de licencia, Claro. 9. Entonces te aparece viaje y licencia el mismo día. Bueno, Supongo, hay que ver el supongo. caso a caso, por eso es que también cada cual tendrá que dar sus explicaciones, porque claro, aquí estamos hablando de un cruce de un día, es como que está justo en el límite, según la versión que entrega Barraza, que tendrá que ser investigado por la propia municipalidad, porque acá acuérdense que son las distintas reparticiones de donde trabajaba la gente en cuestión que tiene que abrir este sumario, en este caso la Municipalidad de Santiago, que hoy la dirige el señor Mario Desbordes, ¿sí? exacto. Y bueno, y ahí ha señalado en el comunicado, como decíamos, que 300 personas van a ser sometidas a sumario, porque de la lista aparecerían 300
personas que eventualmente tendrían que explicar qué fue lo que ocurrió. Y entre ellas aparecía la de Marco Barraza. Yo me pregunto si vamos a tener la lista completa de funcionarios públicos, porque hoy han salido unos pocos nombres. Esta información está en manos de las distintas reparticiones, como dijimos en un comienzo, y también del Ministerio Público. Me imagino que por un tema de transparencia en algún momento eso podremos conocerlo, tanto como los 250 médicos que, como decíamos también al principio de este programa, estaban bajo, se supone, licencia médica, pero atendían partos en las clínicas, en el sector privado, que también es un tema muy complejo, esta nueva arista que se abre, sobre todo en el sector público, cuando tenemos el problema tan importante de listas de espera de la gente que está esperando atención médica, desde atención médica hasta cirugías, con médicos que están haciendo otra cosa en el sector privado y que siguen ganando su remuneración en el sector público. Esto tiene este cuestionamiento, Ramón, lo decíamos también ayer en este programa, que la Contraloría abre sumarios contra la Superintendencia, contra la CONPIN y contra FONASA mismo, porque se supone que aquí las instituciones que debiesen estar fiscalizando no estarían, dejémoslo en condicional, haciendo la pega. No estarían haciendo la pega porque no detectan estos casos o porque han detectado menos o porque han iniciado acciones legales en términos de los datos que entrega Contraloría menores al volumen que detecta Contraloría, y eso habría que explicarlo. Ayer abordábamos algo de eso. En la conversación que tuvimos en la mañana con la directora de CONPIN señalaba que hay 300 personas que ellas ya han denunciado anterior a lo conocido por la Contraloría, es decir, que venían haciendo un trabajo de antes. Pero claro, uno dice 300 contra 25.000 y dice, bueno, es que lo que pasa es que Contraloría tiene otro músculo distinto al que tenemos nosotros para poder fiscalizar, como dando a entender que tiene más capacidad de fiscalización que la que pueden hacer ellos con el personal que tienen. Entonces habrá que ver si la justificación para no detectar más casos en los organismos fiscalizadores, la respuesta es más o menos similar, de que no hay una capacidad por falta de funcionarios, por lo que sea, ojalá que no sean porque están con licencia, ¿no?, para poder hacer el trabajo de fiscalizar más y detectar más casos, que uno ya queda en evidencia que son así, porque con esto de que hace la segunda derivada que hace Contraloría y detectar a estos médicos que aparecen con licencias médicas, pero aparecen trabajando en el sector privado, uno no puede hacer más que pensar, y vuelvo a una reflexión que incluso le comentaba a la propia directora del CONPIN, si esto no se le había ocurrido algo antes a algún órgano fiscalizador hacer este trabajo, o en la misma Contraloría, Claro, porque además para detectar estos casos. Y este trabajo hay que decir que ha sido bastante ocurrente el equipo de Dorothy Pérez, la nueva Contralora, porque, claro, ellos hacen este cruce de datos masivos. Ellos cruzan la información de licencias médicas con funcionarios públicos, con los viajes que le solicitan a la PDI. Entonces, claro, es una técnica nueva que se utiliza, pero que uno no ve que sea como tan innovadora. O sea, uno podría pensar que eso mismo se podría hacer en otras reparticiones o en las instituciones que tienen a cargo justamente este trabajo, que es fiscalizar. A mí me decían que, no sé, habría que comprobarlo bien, sí, pero me decían que no cualquier institución puede hacer eso pidiéndole los datos a la policía de investigación. Ya, o sea, que no es tan fácil que te entreguen esa información. No es porque yo sea jefe del servicio de no sé qué, Te deme los datos para claro, que yo lo ese pueda es un buen cruzar punto. con, no sé, si soy jefe de la municipalidad, sino que se tiene que establecer una especie de convenio. Se tiene que haber algo por escrito, que de hecho es lo que tiene la CONPIN. La CONPIN seguramente, dentro de su argumento cuando sea fiscalizado por la Contraloría para dar explicaciones, tiene el antecedente de que tiene firmado un contrato Claro. con la Policía de Investigaciones. Ahora y sí. eso le ha permitido detectar esos casos, pero en menor cuantía. Hay una diferencia entre 300 denuncias a 25.000 hallazgos. Claro, igual interesante eso porque es lo que te explicaban desde la Subsecretaría de Salud, que efectivamente ellos firman un convenio con la PDI precisamente porque el año pasado detectaron que había muchos funcionarios con licencia que viajaban al extranjero. Bueno, entre medio de todo esto surge este caso, este ingeniero y compañero de colegio del presidente Gabriel Boric, que se ve presionado a renunciar a su cargo, a la Subtel,
tras este informe de la Contraloría que revela que existen personas en esta situación. Y él es uno de ellos, investigado desde el 2023, percibía un sueldo bruto de 7,3 millones de pesos, con recientes alzas salariales. Así es que el ministro Álvaro Elizalde, Ramón, ha dicho que se abrió un sumario interno y que ya estaba incluso en curso antes del informe de la Contraloría, y obviamente se ve presionado a dejar ese rol. Conexión Tele 13. Durante la madrugada de este viernes aterrizó aquí en el aeropuerto de Santiago el avión desde Estados Unidos con 45 chilenos deportados por el gobierno de Donald Trump. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que las personas fueron expulsadas por infringir distintos tipos de normas y advirtió que es probable que esto siga sucediendo. 3 de los 45 deportados fueron detenidos en el terminal aéreo por la PDI por tener órdenes pendientes en Chile y serán formalizados por los delitos de hurto, robo con violencia e infracción a la ley de drogas. Desde la Fiscalía Occidente informaron que uno de los sujetos fue condenado en 2019 y se emitió la orden de detención en septiembre de 2023. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó las denuncias de malos tratos realizadas por los chilenos deportados e indicó que la Cancillería debe responder si las personas requirieron asistencia consular y si es que esta fue otorgada o no. Además, detalló que luego de tener esa certeza se podrá realizar una evaluación más precisa sobre la afectación de derechos. Bueno, lo primero que se ha dicho es que las familias que estaban esperando a estos chilenos vivieron una angustia muy, muy profunda, porque no hubo mucha información además de cómo venían viajando estas personas que fueron deportadas. Como decimos, se dividieron, digámoslo de esta manera, en dos grupos. 3, que son los que nos planteaba Asunción, que mantenían estas órdenes vigentes de detención por crímenes cometidos aquí en Chile, y quedaron, por supuesto, de inmediato en calidad de detenidos al tocar suelo nacional. Como que incluso nosotros teníamos mucha duda y confusión respecto de qué iba a suceder cuando aterrizara este charter acá en Chile. Y eso es lo que sucedió, los dividieron en estos grupos, y 41 migrantes chilenos que fueron deportados básicamente porque se encontraban de manera irregular en Estados Unidos. Entonces, fue este vuelo de deportación, al igual que muchos vuelos similares que se han hecho en la región, y se enmarcan dentro de esta nueva política migratoria de Estados Unidos, y por supuesto que las autoridades chilenas tuvieron que estar monitoreando de cómo llegaba esta gente de vuelta a Chile. No hubo tanta información. Acusaba a uno de los padres de una de las mujeres que viajó en este vuelo, de Daniela Gallardo, de Natalia Gallardo, perdón, que decía que sí, que viajó en este vuelo, pero que incluso ni siquiera sabían si efectivamente se había podido subir o no. Claro, es que ahí faltaba la información, y la pregunta es si esa información en detalle la tenía, por ejemplo, el gobierno de Chile como para darle tranquilidad a la familia. Se señala después en el punto de prensa que, chequeados los antecedentes, todo correspondía, estaba todo ok respecto de la información que había entregado Estados Unidos de los que venían en avión y el chequeo de sus identidades luego en nuestro país. La pregunta es la temporalidad, Claro. para poder tal vez que la familia de aquí supiera si en ese avión que venía volando estaba el familiar del cual no sabían, que solo sabían que había sido detenido y que presuntamente podía venir en ese avión. Entonces, eso era lo que daba la angustia de aquellas personas que esperaban en el aeropuerto que se abriera la puerta y a ver si venía su familiar o no venía. A esa altura era mejor que viniera. Claro. Porque si estaba esperando allá y no viene, dice, ¿dónde diablo está mi familiar que fue detenido, o que tengo entendido que en alguna redada lo agarraron allá en Estados Unidos, eventualmente por no tener sus papeles en regla? Hay que decir que evidentemente las normas migratorias las determina cada país. Eso es cierto. Chile no puede hacer nada respecto de si se endurece más o menos las medidas respecto de cómo lo lleva adelante Donald Trump o cualquier otro país. Esto también se ha hecho antes, evidentemente que también se ha hecho antes, pero hoy día se intensifica. Lo que es cuestionable es la forma en que se está llevando adelante y las dudas respecto de si se está respetando el debido proceso en todos los casos, y no dar la impresión de que prácticamente todos son unos criminales, o que todos son parte del Tren de Aragua,
o si, qué sé yo, cualquier Claro. otra explicación maximalista que pueda caricaturizar lo que es la presencia de estos extranjeros en territorio norteamericano. Más aún cuando el propio presidente de los Estados Unidos, cuando se le ha preguntado, cito, una entrevista en la NBC, en donde se le pregunta si los ciudadanos y los no ciudadanos merecen el derecho al debido proceso. Y Trump, ¿qué respondió? No lo sé, no soy abogado, no lo sé. Qué respuesta, ¿no? Entonces, eso te da un margen amplio para una discrecionalidad en donde ya hay casos, tal vez son los menos, pero hay casos en donde ha habido abiertamente violaciones de derechos de las personas, equivocaciones grandes también respecto de ciertos ciudadanos que incluso teniendo órdenes judiciales de revertir la situación, de todas maneras, para afuera. Sí, este padre acusa por lo menos que mientras estuvo detenida en Estados Unidos, esta mujer pasó por momentos complejos. Él dice que la mantenían engrillada, en mala situación, pasando frío, Le sin llaman comida. la hielera al lugar donde lo dejan. Describían un lugar, una habitación muy corta, muy chica, pequeña, en metros cuadrados, a muy baja temperatura, en donde hay excede con largueza las personas que pueden estar en el lugar y ahí lo mantienen Harto tiempo. harto rato. Así están las cosas. En Conexión Tele 13, el protagonista del día. Bueno, el protagonista del día es el presidente Donald Trump, que reactivó la guerra comercial y anunció aranceles de hasta un 50% para la Unión Europea a partir del 1 de junio, mientras que un tribunal federal de Massachusetts bloqueó el intento del mandatario estadounidense de prohibir a estudiantes extranjeros en Harvard. A primera hora de este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó la guerra comercial al revelar a través de su plataforma Truth Social que las negociaciones con los países de la Unión Europea no están dando frutos, por lo que amenazó con aplicar aranceles de hasta un 50% para el bloque a partir del domingo 1 de junio. El mandatario también apuntó en contra de los gigantes tecnológicos Apple y Samsung, a quienes amenazó con aranceles de hasta un 25% sobre sus productos. Tras estos anuncios, las bolsas de la eurozona cerraron con fuertes pérdidas, mientras que el dólar también anotó caídas. En el ámbito educacional, la jueza federal Alison Burroughs bloqueó el intento de Donald Trump de prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard. La orden temporal de la magistrada responde a una moción presentada por la prestigiosa Casa de Estudios. Por su parte, el presidente de Harvard Club de Chile, Alejandro Montt, señaló a EMOL que serían 30 los connacionales afectados y, según relató, estarían bajo estrés. Bueno, inmediatas repercusiones hubo especialmente en aquellas empresas tecnológicas producto de estos avisos. No sé cómo terminó después, pero a eso de las 4:30 hora GMT, Apple caía 2,68 en la bolsa neoyorquina, otras tecnológicas también caían, el sector en global, si uno lo enmarca así, 1,5 al menos. Nvidia, de la cual hemos hablado tanto en este último tiempo, que ha hecho harta noticia, también caía 1,43, Meta 1,13, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, 1,09. Bueno, estuvo así de convulsionado, como ya en realidad no nos sorprende, porque una decisión del presidente Trump provoca estas inestabilidades en los mercados. Porque hace tan pocos días estábamos bien auspiciosos del panorama de que Donald Trump estaba negociando con China y eso recuperó los mercados. Hoy, increíble, uno se metía a Bloomberg a ver los mercados y estaban todos los índices de Estados Unidos, partiendo por el S&P, el Dow Jones, etcétera, caídos. O sea, no hay ni un índice en números azules. Y todo Europa, por supuesto, completamente a la baja. O sea, todos con números rojos. Entre las muchas cuestiones preocupantes que hay, de partida, la más importante, que es la afectación global a los mercados y la inestabilidad que provoca en la economía mundial, hay un punto que tal vez se repara poco. ¿Alguien sabrá antes las decisiones del presidente de Estados Unidos? Porque si yo las sé y tengo el dinero suficiente, o sea, si tengo mucha plata. Imagínate las pasadas. En una pasada, en un día, en una mañana me puedo ganar un montón de plata. Porque si un día dice sí y al otro día revierte la situación, compro barato y después vendo caro en una pasada y la hago. Con todas estas decisiones, Ramón, efectivamente, si hoy dice más temprano que va a subir los aranceles a los europeos al doble de lo que había prometido en un comienzo,
uno se pone a pensar en esta tregua de 90 días con China y te hace sentir que no va a ser muy, muy optimista el panorama después, porque la verdad es que en cualquier momento puede echar marcha atrás, incluso cuando tienes un acuerdo ahí sobre la mesa. Uno pensaba que, por ejemplo, la decisión de hoy más temprano se podía revertir durante la tarde. Bueno, los comentarios que hizo Donald Trump más tarde en la oficina Oval parecieron todo lo contrario, o sea, parecieron reforzar este mensaje de que él no está en la línea de llegar a un acuerdo con los europeos porque ellos tampoco están en esa línea, decía él. Por lo tanto, no se tranquilizaron los mercados y hay nuevas tensiones entre los inversionistas globales, por supuesto, porque esto es un golpe nuevamente para todos los mercados, para todas las inversiones y para el tema geopolítico en sí, de si se van a poder llegar a acuerdos y se va a poder respetar el derecho internacional y la libertad de comercio, cuando además tenemos en jaque la libertad de enseñanza en Estados Unidos a propósito de la decisión en Harvard, primero de que los deja sin subvenciones del Estado en este plantel, en este, diríamos, casi el plantel más importante del mundo académico, y además ayer con la prohibición de que alumnos extranjeros puedan estudiar allí. Efectivamente, la Corte Suprema actuó y dejó ahí congelada esta decisión de Donald Trump, pero hay preocupación, hay mucha angustia de los estudiantes, no solo de los que están por partir a Estados Unidos a estudiar allá, porque nadie sabe, hay mucha incertidumbre de si van a poder hacerlo o no, pero también de los que están a punto de graduarse, Ramón. Quedan pocas semanas para que alumnos que han estudiado una carrera larga o sus máster, etcétera, tengan esa inquietud de si se van a poder graduar o no. Y todos los que se han graduado recién y que tienen ahí alguna visa de trabajo que la ha impulsado la Universidad Harvard, tampoco se sabe si es que se va a poder mantener o no. Entonces, la angustia es para un grupo demasiado diverso de estudiantes hoy que están vinculados de alguna manera con Harvard. Así es. Conexión Tele 13. Y apenas horas después del discurso por cadena nacional, anoche a las 9, en el que el presidente Boric acogió las medidas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, se registró un atentado incendiario en un predio de CMPC en la comuna de Mulchen, esto en la región del Biobío. Pasada las 7 de la mañana de este viernes, en el Fundo Porvenir, ubicado en el sector de Cruz de los Pinos de la comuna de Mulchen, un grupo de 5 desconocidos intimidaron a trabajadores de CMPC y prendieron fuego a 7 vehículos y 2 containers en el lugar, dejando consignas como "fuera a las forestales del Gualmapu" y "libertad a los presos mapuche". No hubo heridos y ningún grupo se ha atribuido el atentado. Todo ocurre solo horas después de que el presidente Gabriel Boric realizara una cadena nacional anunciando las propuestas contenidas en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que incluyen criterios para la restitución de tierras indígenas y reparación integral a las víctimas de violencia rural. Pero la actividad del presidente no se detuvo ahí, puesto que esta mañana el mandatario salió de La Moneda para dialogar con el gremio de matronas, quienes protestaban en el frontis del Palacio de Gobierno rechazando el decreto del Ministerio de Salud que modificaba la norma técnica número 150. En medio de consignas que emplazaron al jefe de Estado por el embarazo de su pareja, Paula Carrasco, Boric señaló estar particularmente sensibilizado con el tema y aseguró a las dirigentes que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, las llamaría hoy día mismo y que se solucionaría esto. Dicha reunión se concretó horas después y, de acuerdo a las matronas, hubo humo blanco con el MinSal, asegurando que se derogaron los puntos álgidos y que trabajarán en conjunto en una nueva norma. Bien llamativo aquello, porque vaya que rápido la gestión surtió efecto, ¿eh? Un poco en broma, un poco en serio. Se le señalaba al presidente, se le gritaba de las matronas, tenían un grito así, hazlo por la guagua, una cosa así, le gritaban, por la guagua, porque por tu guagua, por tu incluso, guagua, claro. hazlo por tu guagua, le decían, y el presidente respondía a ellos señalando, incluso asintiendo que yo estoy muy sensibilizado con este tema por razones obvias, decía. Bueno, pero lo que sucede es que
en buena hora para las matronas, ¿no es verdad? Y para las ideas que defendían. Si esto se revierte y luego se llega a un acuerdo con la autoridad para revisar el decreto que estaba en cuestión. Pero igual llama la atención porque el MinSal había salido al paso de los dichos de las matronas, que no solamente eran hoy día allí en el Palacio de Gobierno, sino que era una cuestión que ya venían planteando hace tiempo, y solo en las últimas horas se había dicho que no, que la actualización de la norma 150 estaba ok, y que incluso la defendía diciendo que fortalecía las redes asistenciales. Pero luego de la situación con el presidente de la República cambiaron, ahí parece que no sé, pues. Bueno, el presidente manda más. Sí, yo creo que por Así ahí de va, simple, va la ¿no? mano, así es. Porque si ayer lo defendías y hoy día te sientas a conversar y dice que vamos a ver qué se puede hacer y vamos a negociar y sale humo blanco, bueno, ¿en qué queda la primera reacción Sí, de no, defender el decreto y que estaba bien? claro, pero por eso no tengo claridad finalmente de en qué terminó todo esto. Termina en que, por lo menos en la voz de las matronas, de que hay humo blanco, de que después de la reunión el decreto, se entiende, va a presentar modificaciones. Después de la mediación del presidente, después digamos. de lo que ocurrió esta mañana, o sea, en una secuencia temporal, de hecho, uno no logra más que entender que eso ha provocado el acercamiento. El objetivo del cambio era mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales del primer nivel. Pero se reconocía que había algunos elementos que generaron preocupación, así que se llega a un acuerdo, eso es lo que dicen las matronas, para modificar de forma urgente los aspectos más controvertidos de la norma. Entonces sí, entonces la norma que se había defendido en los últimos días se dejó tanto de defender así como que estaba perfecto y que no tenía ningún problema después de la manifestación del día de hoy. Por pura temporalidad, dice uno, ¿no? Claro. 6 de la tarde y 32 minutos. Nos vamos a una